Bien, muchachos. En esta sesión nos toca trabajar el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, por segunda ocasión. El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Un segundo, uno más tengo por aquí y ya está. En esta ocasión, 1980 a 1985. Como recordaremos, Fernando Belaúnde Terry en la década de los 60, él ya gobernó en una ocasión anterior. En este periodo, estamos ahora trabajando el segundo gobierno. Y en los 80, ¿no? Década de los 80, esta es una época muy curiosa, muy circunstancial, de muchas convulsiones también para el Perú. Época de crisis económica principalmente, épocas de convulsiones sociales. Aparece y nace el terrorismo en esta época, ¿no? Y todo ello se va a dar en este periodo, en este gobierno. Bien, recordemos que antes del gobierno de Fernando Belaúnde Terry llegaron las Fuerzas Armadas, ¿no? Se presentó el gobierno de las Fuerzas Armadas. Ellos gobernaron desde 1968 hasta 1980, 12 años en el poder, ¿no? Las Fuerzas Armadas, quienes gobernaron a través de dos fases. La primera fase de Juan Velasco Alvarado, del 68 al 75, y la segunda fase de Morales Bermúdez, del 75 al 80. Y eso ya lo hemos visto, ¿no? Sobre todo el último gobierno, del 75 al 80, la segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas. Un periodo en el cual veíamos convulsiones sociales, hemos visto un paro nacional, la crisis económica se agravaba, quien a través Morales Bermúdez de su plan Tupac Amaru buscó detener las reformas que Velasco había establecido, ¿sí? Y entre sus obras resaltantes de Morales Bermúdez habíamos visto que él convocó a la Asamblea Constituyente, ¿no? Cuya finalidad era elaborar una nueva constitución. Y así teníamos una constitución, la constitución del año 1979, ¿no? En 1980 el propio Morales Bermúdez convoca a elecciones. Bueno, y en estas elecciones llega Belaúnde Terry, ¿no? Con su partido Acción Popular, ¿no? Acción Popular. Digamos que de alguna manera, al convocar a elecciones, el presidente Morales Bermúdez honró su palabra, porque él ya había dicho, ¿no? Anteriormente que le iba a devolver el poder al pueblo, ¿no? ¿Cómo se hizo eso? Convocando elecciones. Allá por el 28 de julio de 1980. Cuando pues Belaúnde Terry juramentó como presidente del Perú. Muy bien. Hasta acá, muchachos, hemos atravesado un gobierno militar. Como tú entiendes, un gobierno militar, pues, es un gobierno, bueno, que gobierna con la fuerza, usándole el ejército, las fuerzas armadas, reprime, es un gobierno represivo, muchos derechos quedan suspendidos, ¿no? Un gobierno militar es una dictadura prácticamente. En ella no se permite la oposición, por lo que la prensa, los medios de comunicación estaban bajo el mando del Estado, bajo administración del Estado. Entonces, cuando Belaúnde Terry llega al poder, lo primero que hizo, bueno, cuando da su discurso, lo primero que hizo, ¿no? Como presidente, su primer día, juramentando al cargo, su ascensión al cargo, sube ante un estrado y en ese mismo estrado, luego de dirigirse a la nación, dar sus primeras palabras iniciales como presidente de la República, lo que hace es, un ratito, uno más por acá, ahí estaba. Ok, comentaba entonces su primera acción o sus primeras acciones de Belaúnde. Sin bajarse del estrado ese mismo día, Belaúnde, acá ya tenemos que avanzar. Belaúnde lo que hace es sacar un lapicero, sacó un lapicero y firmó una ley. Profesor, ¿qué ley? Ley que ordenaba la devolución de los diarios y medios de comunicación a sus legítimos dueños. Devolvió los diarios, devolvió los medios de comunicación, ¿no? Todo eso, recuerda que
pasa que te comentaba que el gobierno militar, el gobierno que ha salido, Juan Velasco Alvarado, había censurado los diarios, había censurado los medios de comunicación. Prácticamente le quitó los diarios, todo se lo quitaron a sus dueños y ahora todo estaba siendo administrado por el Estado. Lo que hizo ahora Belaúnde Terry es devolver los diarios, devolver los medios de comunicación. Y para eso firmó una ley, por eso es lo primero que hizo. Devolvió los diarios y medios de comunicación a sus dueños. ¿Con ello qué está haciendo? Lo que está haciendo Belaúnde Terry, ¿no? Su primera acción fue restablecer la libertad de prensa, ¿no? Su primera acción, ¿no? Muy bien llegó. Restablecer la libertad de prensa, ¿no? Que había sido censurada durante el gobierno militar, recordemos nosotros. Bueno, no solamente eso. Número uno, entonces, restableció la libertad de prensa. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Qué más hizo Belaúnde? Bueno, lo tenemos por acá. Como parte de su programa de devolverle el poder al pueblo, lo que va a hacer es así como ya hay elecciones para escoger a presidentes, lo que va a hacer también es restablecer el sufragio popular, pero en este caso para los alcaldes, ¿no? Como habíamos venido, estábamos viniendo de un gobierno militar, ¿no? En un gobierno militar, recuerda que no hay libertades, o al menos en el gobierno militar que acaba de pasar el Perú en la década de los 70. No hay libertades, ¿no? Entonces lo que hace es devolverle al pueblo la oportunidad de que el mismo pueblo puede escoger a sus alcaldes a través de elecciones. A eso se le llama el restablecimiento del sufragio popular para alcaldes, ¿no? O el restablecimiento del sufragio popular municipal, ¿no? Para elección de alcaldes. Y además promulgó la Constitución de 1979. Recordemos que el anterior gobierno ha dado una nueva constitución. Ahora lo que hace Belaúnde Terry es promulgarla. Es decir, que entre en vigencia. Y a partir con Belaúnde Terry, pues esta constitución entró en vigencia y ya está aplicado para todos, ¿no? Todos respetan la nueva constitución ahora. Bueno, y para terminar, otra de las primeras acciones es dio amnistía política, amnistía general. Profesor, ¿qué es eso? Recuerda que hemos venido de una dictadura, ¿no? En una dictadura no se permite la oposición. Si te opones al gobierno, si criticas al gobierno, si hablas en contra del gobierno, eras encarcelado o deportado. Y, es decir, te echan del país. Amnistía entonces significa el perdón político. Perdón, todos aquellos que han sido perseguidos por el anterior gobierno, todos aquellos que han sido encarcelados por el anterior gobierno por opinar en contra del gobierno, todos son perdonados. Amnistía es el perdón político. Entonces, estas son sus primeras obras que va a hacer Belaúnde Terry al llegar al poder, ¿no? Devolvió los medios de comunicación a sus dueños, ¿no? Restableció el sufragio popular para alcaldes, promulgó la Constitución de 1979 y dio amnistía política. Así poco a poco lo que va a hacer Belaúnde Terry es restablecer, pues, ¿no? Restablecer todas las libertades que se han dado, ¿no? Y Belaúnde, pues, digamos que en esta oportunidad buscó aliarse con un partido político, con otro partido político en realidad, ¿no? Ya que Belaúnde, como ves acá, Belaúnde, el partido de Belaúnde es Acción Popular, ¿no? Este es el partido de Belaúnde, ¿no? Y otro de los partidos en ese entonces de mayor fuerza era el Partido Popular Cristiano, el partido de Luis Bedoya. Lo que hace entonces para poder tener mayoría en el Congreso, Belaúnde Terry simplemente se alía, ¿no? Establece una alianza con el Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya, ¿no? Y así se da una alianza entre Acción Popular y el PPC. Un ratito. Uno más por acá. A ver, ahora sí. Muy bien.
A ver, vamos a borrar todo esto y ya está. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, vamos a ver entonces algunas de las obras de este señor, Fernando Belaúnde Terry. Como te das cuenta, esta es una época, pues, de muchas convulsiones. Es decir, levantamientos, protestas, manifestaciones en las calles. Época de problemas, época de problemas. No es que ya se acabó el gobierno militar y ahora entramos en una nueva etapa de, ¿no?, de solución a la crisis, no. Hemos visto que hubieron problemas en la década de los 70, eh, un problema que impactó al mundo, ¿no?, a través de la crisis del petróleo. En la década de los 80 también va a haber una crisis económica global. Esta crisis se va a denominar la crisis de la deuda latinoamericana. Y al Perú también le va a ir mal a raíz de esa crisis, ¿no? Pero vamos a ver qué va a hacer entonces Belaúnde Terry para poder solucionar o salir de esa crisis, que es consecuencia de problemas externos, más los problemas internos que tiene el país. Imagínate pues cuáles van a ser las consecuencias. Bueno, Belaúnde Terry, respetuoso de la ley, de la Constitución que él mismo acaba de promulgar, ¿no?, la del 79, él convoca elecciones municipales, ¿no?, que durante la época de los militares no se había convocado elecciones municipales, ¿no? Una vez más, la población tiene la oportunidad de elegir a su propio alcalde, ¿no?, a su propio gobernante municipal, a su propio gobernante distrital, ¿no? En 1980, se presenta como candidato y se alza con la alcaldía de Lima el señor Eduardo Orrego Villacorta. Bueno, también él era miembro del Partido Acción Popular, ¿no? Años más tarde, en el año 83, también se convocan nuevamente elecciones, y en esta ocasión, un representante del partido Izquierda Unida se alza con el triunfo, ¿no? La izquierda llega al poder, por eso estamos hablando de elecciones municipales nada más. Por primera vez la izquierda llega al poder, ¿no? Y el representante de la izquierda era el señor Alfonso Barrantes Lingán. No sé si lo tengo por acá. Por acá está. Alfonso Barrantes Lingán, representante de la Izquierda Unida. No lo tengo. Alfonso Barrantes Lingán. Él representaba a la izquierda peruana, ¿no? Marxista él, pero pues en ese entonces él era considerado un hombre preparado, gran calidad humana, una gran caballerosidad, ¿no? No le creó problemas al presidente Belaúnde en aquel entonces, ¿no? La izquierda no era tan mal vista como el día de hoy, ¿no? Como tanto se le critica al actual gobernante de izquierda, dice, ¿no?, Pedro Castillo. En ese entonces nadie se oponía a estos gobernantes de izquierda. Bueno, a este alcalde, a Barrantes Lingán, se le recuerda, pues, por él fue quien creó el programa Vaso de Leche, ¿no?, de alguna manera buscando ayuda o buscando brindar ayuda a la población de menos recursos o menores recursos en la ciudad. Y a través del programa Vaso de Leche buscaba llevar desayuno gratuito a todas las familias más pobres, digamos, de la ciudad de Lima. Uno más por partes, lleven ustedes. ¿Dónde estás? Acá estás. Muy bien. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Bienvenida. Vamos a ver ahora, lo que estamos hablando, te he comentado es un poquito, era parte del aspecto político. Vamos a ver ahora el aspecto económico.
Bueno, y esto es, digamos, lo que más nos importa, porque recuerda que te estoy comentando de la crisis que se viene al Perú, o la crisis que va a terminar por ahogar más al Perú. Recuerda que hemos venido de un gobierno militar, de una dictadura militar, y eso nos ha dejado en crisis, ¿no? Y la intención era salir de esa crisis. Pero vamos a ver ahora qué va a pasar. Muy bien, a ver. Desarrolló una política de corte liberal, nos dice. Lo que hace Belaúnde Terry es aplicar una política que va una política que va acorde con lo que dice, con lo que manda eh, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ¿no? El Banco Mundial. Tú sabes que ellos son los órganos máximos, órganos económicos en lo que es las materias del capitalismo, planes y ayudas para poder ayudar a los países a salir de la crisis en la que se encuentran, ¿no? Y estas instituciones, pues, mundiales nos dan una serie de recomendaciones y este gobierno sigue al pie de la letra las recomendaciones que les van a dar, a diferencia de otros gobiernos que ya vamos a ver más adelante. No, bueno, entonces, económicamente en 1980, uno de los hombres que se encarga de llevar y liderar el Ministerio de Economía, que para ese entonces era como una papa caliente, es decir, en el sector económico hay problemas, y quien asuma la cartera de Economía tiene que afrontar esos problemas y solucionarlos. Es decir, hay mucha chamba ahí en materia económica. Y la asume pues Manuel Ulloa, además él es jefe él asume la jefatura del gobierno, presidente del Consejo de Ministros y además ministro de Economía. Y ya para ese entonces económicamente el Perú está muy mal, ¿no? Recordemos de la época que hemos salido, hay una gran inflación, hay una gran deuda externa, ¿no? Hay un gran, digamos, aparato estatal que carga con toda la economía. Recordemos que durante la época, por ejemplo, de Velasco, muchas empresas han sido estatizadas, por lo que el Estado es el encargado de controlar la producción y el aparato económico. No como el día de hoy, el Estado no se preocupa tanto de ello, porque muchos de los sectores, en el sector minero, eléctrico, ¿no? En diferentes sectores, agrícola, todo está en manos de capitales privados. Ellos son quienes manejan la economía del país. Pero en este entonces no. Todo está en manos del Estado. Pues porque Velasco, años atrás, había privatizado todo. Entonces, hay que mover, hay que mover la economía del país a través de estas empresas que son pertenecientes al Estado peruano. Y hay una gran carga ahí, hay un gran reto, una gran tarea. A eso se suma también que hay una agricultura improductiva, ¿no? Recuerdo en clase anterior te decía yo que muchos problemas se presentaron en el campo de la agricultura. Hasta nos vimos en la necesidad de importar alimentos. La industria que se encuentra sobreprotegida, ¿no? Ineficiente, casi no funciona, ¿no? Los sectores populares, los pobres, cada vez más pobres, ¿no? Muchachos, y en este periodo en las calles también estamos enfrentando, bueno, no un problema, pero bueno, usted sabe que esto que te he contado son muchos problemas. Ni qué decir que no hay trabajo en las calles, no hay dinero. Y pues la gente ante estas situaciones, cuando hay problemas, ¿qué es lo que hace? ¿No? Si no tienes trabajo, pero tienes una familia que mantener, si no tienes trabajo, necesitas un lugar donde vivir, ¿qué haces? Voy al cerro, no importa la punta del cerro, invado, ¿no? Invasiones. Si no tengo trabajo, ¿qué hago? Profe, delincuente, no, hagamos algo honesto, ¿no? Eres madre, padre de familia. Pongo mi negocio. Me voy al mercado, no sé, compro un lote de ropa y me pongo a vender ropa afuera, ¿no?
pongo mi negocio, ropa en las afueras del mercado, en las calles, en las avenidas, tiro mi plástico, tiro ropa encima, me pongo a vender ropa, zapatillas, ¿no? O bueno, por último, me voy a vender papa con huevo, papa rellena, ceviche, chicha, algo, ¿no? Algo me pongo a vender en las calles. Me vuelvo un comerciante ambulante, ¿no? Ahí aparece y nace el comercio informal, ¿no? Los ambulantes, ya vemos poco a poco como por las calles de Lima, las avenidas de Lima, es que vemos abarrotadas, ¿no? Por ambulantes, justamente personas que venden comida en la calle, ropa en la calle, productos en las calles, de todo, ¿no? El comercio ambulatorio cada vez más y más y más latente en las calles de Lima. Muy bien, muchachos, entonces, esos son los problemas que tiene este gobierno. Económicamente, así estamos. Entonces, primeras medidas. ¿Qué es lo que se hace para poder salir de esta crisis en la que se encuentra el país? ¿No? Número uno, hay que controlar la inflación. ¿No? Hay que controlar la inflación. También hay que disminuir o reducir el gasto público, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el Perú tiene una gran deuda externa, entonces hay que racionalizar el pago de la deuda externa, ¿no? Hay que conversar con las principales instituciones a las que debemos y hacer un calendario de pagos, ¿no? Al cual el Perú pueda adherirse y respetar ese calendario y pagar, ¿no? Como decir, por ejemplo, bueno, antes yo pagaba, qué sé yo, 2 millones de soles cada mes. No puedo, no tengo esa cantidad, pero, bueno, no sé, puedo darte, qué sé yo, semanalmente 100.000 soles, 150.000 soles, o cada 2 semanas, ¿no? Llegar a un acuerdo accesible para ambas partes. ¿Qué más? Fijar precios reales para la producción local. Claro que los precios ahora, los precios de los productos en las calles van a costar mucho más caros, pero al menos se van a mantener en un solo nivel, en un solo precio. Cuando hay inflación, muchachos, cuando la economía va mal, los precios de los productos en las calles suben y bajan, suben y bajan. Ustedes son testigos el día de hoy cómo los precios de los productos suben, suben y siguen subiendo. En algunas temporadas bajan, ¿no? Pero cambian constantemente. Cuando te hablan de fijar precios reales, es de ponerle un precio y de ahí ya no se mueve, ya no sube más ni baja, ahí se queda. Eso es fijarle un precio real, pero comúnmente cuando se hace eso, el precio real de ese producto se eleva bastante. Y lo que era más importante, promover las condiciones necesarias para que una vez más el capital extranjero regrese, ¿no? Recordemos que durante el gobierno de Velasco, las empresas extranjeras fueron expulsadas del país, ¿no? El gobierno de Morales Bermúdez buscó que retorne la inversión extranjera. Belaúnde de Terry va a buscar lo mismo, ¿no? Que las empresas extranjeras, que el capital extranjero una vez más regrese al país, ¿no? Y bien, profesor, ¿y qué pasó al final? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Dio resultado, no dio resultado? ¿Estábamos bien, estábamos mal? Por favor. Bueno, las exportaciones, bueno, inicialmente los primeros años, sí hubo buenos resultados, sí hubo resultados positivos, ¿no? Los primeros años del gobierno de Belaúnde Terry, que estoy hablando de los años 1980, 1981, hasta 1982. Hasta ahí el Perú se estaba recuperando, estaba yendo bien al Perú con las decisiones que se estaban tomando, decisiones acertadas, dicen, ¿no? ¿Por qué? Las exportaciones empezaron a crecer, las exportaciones crecían, cada vez vendíamos más productos al extranjero, estábamos nuevamente recuperándonos de a poco. ¿Qué más? Como estábamos vendiendo más, teníamos más capacidad de ahorro.
El ahorro nacional, por lo tanto, se triplicó. Hay más dinero, hay ganancias, ¿no? ¿Qué más? La inversión privada otra vez está regresando al país, ¿no? Llegó la inversión. Eso trae pues más dinero, ¿no? Empresarios, capitalistas extranjeros vienen al país, vienen al Perú con sus millones, con sus dólares e invierten en el Perú. Eso le deja mucho rédito al Perú. Entonces nos va bien. Pero como te digo, hasta el año de 1982. Con ello, muchachos, la crisis se está controlando hasta el año 1982. La inflación se está controlando. El Perú poco a poco está saliendo de la crisis en la que se encontraba. Pero sin embargo, el año 1982 llegó. ¿Por qué? ¿Culpa del Perú? No. Lo que estaba, yo dije en un momento, ¿no? Las medidas y decisiones que tomó el Perú lo hizo por recomendación del Fondo Monetario Internacional. Pero sin embargo, para el año 1982, el modelo que ha impuesto, el modelo que nos ha recomendado el Fondo Monetario Internacional, está dejando de funcionar. El modelo que ha recomendado el Fondo Monetario Internacional para el Perú está dejando de funcionar. Ello, pues, empezó a generar el descenso de exportaciones. Nuestras exportaciones están bajando. En los primeros años nuestras exportaciones subían, vendíamos más. Ahora está pasando todo lo contrario, está descendiendo, está bajando. Ya estamos vendiendo poco al extranjero. Como ya no vendemos mucho, nuestro ahorro se está reduciendo, ¿no? Ya no ahorramos mucho. Eso hace que tengamos menos dinero. Y nosotros nos habíamos comprometido a pagar la deuda externa. Por ahí te dije que racionalizamos el calendario de pagos de la deuda externa, pero ahora no. Como no estamos pagando, no estamos cumpliendo, la deuda externa se está aumentando. Se aumenta la deuda externa. Como consecuencia, una vez más nuestra moneda está devaluándose cada vez más y más y más y más, ¿no? Para rematar la situación, muchachos, para rematar la crisis, bueno, eso empezó nada más el año 1982. Todos esperaban que fuera una crisis pasajera, así como bueno, estamos pasando el día de hoy, ¿no? Es que esperemos que pase esta crisis rápida. Pero, muchachos, nunca nada está dicho. En el año de 1983 sucedió un fenómeno natural llamado fenómeno del Niño. Bueno, y como tú sabes, el fenómeno del Niño, pues, es un fenómeno que sucede cada año, pero cada cierta temporada llega el fenómeno del Niño con mayor fuerza, lo cual ocasiona mayores lluvias, lo cual ocasiona desastres, lo cual ocasiona que debido a la presencia de esas lluvias incesantes, provocan las inundaciones de las calles, los campos de agricultura inundados, agricultura arruinada, calles destrozadas, viviendas colapsadas, desastres, derrumbes, muertes, enfermedades, en fin. Graves daños ocasionó el fenómeno del Niño de 1983, sobre todo en el campo de la agricultura, el campo de la infraestructura vial. Y como sabes, muchachos, el fenómeno del Niño pues, llega pues o impacta en la costa norte del Perú y por consecuencia esta es la zona más afectada, ¿no? Y su influencia llega hacia toda la costa del Perú. Entonces, muchachos, eso representa, digamos, un gran problema, ¿no? Gran problema. Mira, el sueldo del sector público, producto de esos problemas, de 30 a 50 dólares, se inició la emisión inorgánica de billetes, más y más billetes se fabricaban, eso ocasiona la devaluación de la moneda, se decretó una apertura a las importaciones, se adoptó el patrón INDI, pero esta moneda no sirvió para salvar al país. Tanto es así, muchachos, bueno, tú sabes que nosotros para medir nuestra economía dependemos de una moneda internacional, ¿no? Como sabes que es el dólar. Si el dólar sube, ¿no? Nuestra moneda se está devaluando. Si el dólar baja, económicamente le va bien. Eso es algo que ustedes saben, ¿no?
El dólar antes de la pandemia estaba en 3.50. Estaba estable, ¿no? Tan mal no estábamos. Ahora está subiendo, está sobre los 4 soles. Eso ocasiona crisis para el país. Entonces, para finalizar el gobierno de Belaúnde, muchachos, se hizo una comparación. En aquel entonces, para 1985, para finalizar el gobierno de Belaúnde, el dólar llegó a cotizarse hasta 12.000 soles, el dólar. Así estaba el dólar, 12.000 soles. Y la crisis es mucho más aguda de lo que fue antes. Cuando terminó el gobierno de las Fuerzas Armadas, en 1980, el dólar estaba en 200 soles. 200 soles valía un dólar. Pero ahora, en 1985, termina el gobierno de Belaúnde, el dólar vale ahora 12.000 soles. Mira cuánto se ha disparado el dólar, ¿no? Y lo mal que estaba el Perú en aquel entonces. Y eso solamente es hablando económicamente. Hablando del aspecto social. Hasta acá nos estamos... A ver, vamos a verlos. Hasta acá nos estamos entendiendo. Hasta acá solamente te he comentado un poquito, a ver, para no irnos tanto más allá, ¿no? No perdernos en el camino. Hasta acá hemos hablado un poco del aspecto político, ¿no? La convocatoria de elecciones municipales y la creación del programa Vaso de Leche. Hemos hablado del aspecto económico, la mala situación económica del país, las medidas o las acciones tomadas por el gobierno y el Ministerio de Economía, que siguió los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, que si bien al Perú le fue bien algunos años, del 82, 83 en adelante, todo se viene cuesta abajo. A eso sumado los fenómenos naturales como el fenómeno. Vamos al campo social. Bueno, en el campo social existieron movilidad pública, sí, privatizaciones populares, existieron movilizaciones populares. Bueno, como te imaginarás, pues el Perú está en crisis, pues, ¿no? Y en una crisis la gente no se queda tranquila, ¿no? Sale a hacer protestas, huelgas, manifestaciones en las calles. ¿Quiénes hacen? Los trabajadores, aquellos quienes sienten más la crisis, ¿no? Diferentes grupos, agrupaciones, gremios de trabajadores salen a hacer sus manifestaciones en las calles. Y no solamente eso. Para terminar de ahondar la situación en la que se encontraba en el país, allá por el año 1980, aparece y nace el terrorismo. Los dos principales movimientos terroristas. En 1980 aparece allá en Ayacucho el movimiento conocido como Sendero Luminoso, en un poblado pequeño conocido como Chuschi, ¿no? Y en 1984 aparece otro movimiento terrorista, conocido con el nombre de MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, allá en la localidad de Juanjuy, en San Martín, ¿no? Ambos movimientos nacen durante este gobierno de Sendero Luminoso. En el 80, Sendero Luminoso, y en el 84, el MRTA. Hablamos un poquito del de ambos movimientos. A ver. Ya. Como ves en pantalla, pues ahí están pues los principales movimientos terroristas y las banderas a las que representan, ¿no? Sendero Luminoso con su bandera del comunismo, la bandera color rojo, y la hoz y el martillo de color amarillo que es ahí. El MRTA, la bandera del Perú, ¿no? Enarbolando la figura de Tupac Amaru, ¿no? Sobre una especie de B de la victoria, que en realidad representa un lazo a un arma de fuego, y el otro a una porra, ¿no? Es decir, se llega a la victoria a través, ¿no?, de la violencia. Sendero Luminoso. Este movimiento terrorista, muchachos, tenía o tuvo como líder a Abimael Guzmán. Seguramente has escuchado hablar de él, ¿no? El día de hoy cumple una condena, ¿no?, de cadena perpetua. Abimael Guzmán, claro, fue capturado. A él lo conocían, lo denominaban el presidente Gonzalo.
¿Cómo aparece este movimiento? Este movimiento terrorista Sendero Luminoso aparece en Ayacucho, en un pequeño pueblo llamado Chuschi, allá en Ayacucho, ¿no? En 1980, cuando se están celebrando las elecciones, un día antes de las elecciones, para elegir al presidente, recuerda, ¿no? Meses antes de julio, el 28 de julio los 28 de julio juramenta el presidente, para lo cual meses antes se hacen elecciones para escoger al presidente del Perú, ¿no? En esta ocasión, en mayo, en todo el territorio nacional se están realizando elecciones, ¿no? Pero como a manera de protesta, a manera de medida, desde Ayacucho se quemaron, ¿no? Se incendió el local donde se iba a realizar estas elecciones, se quemaron las ánforas, se quemaron las cédulas electorales, ¿no? De esa manera, bueno, este movimiento buscaba protestar, pues, ¿no? Contra los gobernantes, contra la clase gobernante del Perú. Siempre ellos son los que tienen el poder, los que se reparten el Perú, los que se reparten el poder en el Perú. Entonces es que este movimiento Sendero Luminoso, como protesta contra estas elecciones, pues quemaron las ánforas, el local y las cédulas de esta localidad, ¿no? Y el pensamiento que tiene esta agrupación Sendero Luminoso, ellos tienen una ideología marxista, leninista y maoísta. Marxista, leninista, maoísta. Son de izquierda ellos. Y pues compuesta por campesinos inicialmente. En un inicio, muchachos, este movimiento, como se desarrolló en la Sierra Central del país, en Ayacucho tiene su origen, tuvo el apoyo de campesinos, porque supuestamente esta agrupación terrorista criticaba al gobierno, que el mal está en el gobierno, la corrupción y todo lo peor está encarnizada en las más altas esferas del gobierno. Si la situación del Perú está así, es por culpa del gobierno, ¿no? Los caos, la corrupción, la mala administración, ¿no? Entonces, por esa razón es necesario que llegue al gobierno una nueva clase social, una nueva ideología, una nueva agrupación, que no está contaminado con lo mismo de siempre. Por esa razón es que en un inicio los campesinos vieron, ¿cómo se puede decir? Los campesinos se sintieron pues satisfechos con esta agrupación. Los campesinos apoyaron a la agrupación Sendero Luminoso, ¿no? Allá por inicios de los años 1980. Pero posteriormente las acciones de esta agrupación terrorista Sendero Luminoso cada vez fueron volviéndose más violentas, más violentas. Es así que pues los propios campesinos se van a poner contra Sendero Luminoso, ¿no? Y claro está que estos mismos campesinos serán brutalmente asesinados, ¿no? Durante los años 80, 81, 82, hasta el año 84, las acciones terroristas fueron en toda la localidad de Ayacucho, ¿no? Una vez que hayan tomado, digamos, ejercido su influencia en Ayacucho, se trasladaron a Lima, ¿no? Desde 1984 en adelante, 1985, ya para el gobierno de Alan García, los terroristas ya estaban en Lima, ¿no? Pero nacen allá, o nace al menos Sendero Luminoso durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde en Ayacucho. Y al llegar a Lima, pues, esta historia tal vez sus padres en alguna conversación se lo habrán dicho, lo habrán comentado, si no son los padres, los tíos mayores, abuelos, alguna persona de mayor edad en casa, quienes han vivido esta época de los 80s, 90s, y si son de la zona de la sierra, con mayor razón, porque han estado ahí, ¿no? Apagones, coches bombas, voladuras de torres eléctricas, ¿no? Eso era algo normal, era algo natural ya en el día a día. Eso ya era un hecho cotidiano en la sociedad limeña. Y poco a poco así van a tomar dimensión en todo el territorio peruano. Profesor, ¿y el gobierno, el Estado no hizo nada para combatir el terrorismo? Claro que sí, se convocaron a las Fuerzas Armadas en el año de 1983. Fueron convocadas para poder combatir al terrorismo. Y pues acá vamos a tener
el inicio de una guerra civil entre las Fuerzas Armadas y los movimientos terroristas. Como guerra civil dejó como saldo muchos y muchos y muchos muertos. Solamente entre los años 80 al 83, más de 10.000 muertos han habido, ¿no? Más de 10.000 muertos, solamente entre estos años nada más. Claro está que muchas de estas muertes fueron ocasionadas por los propios terroristas, pero también estos grupos militares han ocasionado muertes, también han matado a gente, han desaparecido pueblos, es decir, por ambas partes la violencia se ha presentado, no solamente los terroristas, ambos grupos. Eso no lo digo yo, sino que más adelante se creó un grupo de investigación llamado Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde nos narra que la cifra de muertos entre los años 80 al año 2000 supera los 60.000 muertos, ¿no? Como consecuencia de los movimientos terroristas y su enfrentamiento con los militares, donde gran parte de la responsabilidad, gran parte de las muertes, la asumen los militares. Por eso que el día de hoy hay muchos militares, grupos paramilitares que están siendo procesados. Muchos de ellos están pasando por una condena. Esas son las cifras que nos dejó esta Comisión de la Verdad y Reconciliación. A ver, ahora me gana. A ver, vamos al otro grupo. Este es Sendero Luminoso. MRTA. El MRTA surge años más tarde, en 1984, allá en la localidad de Juanjuy, en la región de San Martín. Su líder, Víctor Polay Campos. Esta zona es zona de la selva. Como tú entenderás, en esa zona de la selva tenemos mucha actividad informal. Por esa razón es que el MRTA tuvo el apoyo y la colaboración de muchos productores ilegales de coca, ¿no? Para poder costear todo su accionar, para poder conseguir recursos económicos, ¿no? Logísticos para su organización. La ideología del MRTA. Ellos tienen una ideología marxista-leninista. Sendero Luminoso tiene marxista-leninista-maoísta. Uno puede pensar, muchachos, que ambos, si bien es cierto, tienen ideología parecida, pero no han tenido colaboración, no han sido aliados, no se juntaron alguna vez, ¿no? Cada quien tuvo su propia organización por separado, su propia rebelión, levantamientos, sus ataques por separado. No hubo colaboración entre uno y otro, a pesar de tener ideología parecida, a pesar de ambos ser de izquierda. Y bueno, eso ya en los siguientes gobiernos que vamos a ver detallar los diferentes atentados, acontecimientos que provocaron ambos grupos, ¿no? A ver. Aspecto internacional. Muchachos, a ver, esto sí ya lo comento más rápido. Ahora. Tuvimos en este periodo, en este gobierno, nos fuimos a una guerra. Nos fuimos a guerra con el país vecino de Ecuador. Allá por el año de 1981. Ya que los ecuatorianos tomaron territorio peruano, se infiltraron en territorio peruano, ¿no? Las tropas ecuatorianas, digamos, de manera clandestina, ¿no? Se infiltraron en territorio peruano, se establecieron en territorio peruano y ahí tomaron un puesto peruano. Y a ese lugar donde los ecuatorianos llegaron, le pusieron el nombre de Paquilla. Paquilla, así le llamaron. Profesor, ¿y eso qué? Allí en Ecuador existe un pueblo, dentro de Ecuador, del territorio ecuatoriano, hay un pueblo que lleva este mismo nombre, que tiene el nombre de Paquilla. Los ecuatorianos han puesto este nombre a propósito, ¿no? Recuerda, ¿no? Te dije que Ecuador invadió territorio peruano, ¿no? Se infiltró de manera secreta, por así decirlo. Y al lugar al que llegaron, le bautizaron como Paquilla, pero eso es territorio peruano, ¿no? Pero lo hicieron con segundas. ¿Por qué razón? Ya te dije que en Ecuador hay un pueblo que se llama así, Paquilla. Bueno, el ejército peruano se enteró de esto y automáticamente, como corresponde, los desalojaron. El ejército peruano desalojó y recuperó el territorio al cual
en el cual Ecuador se había metido, ¿no? Pero Ecuador protestó, pues, ¿no? Ecuador protestó. Tú preguntarás, profesor, ¿pero por qué? Si supuestamente Ecuador se ha metido en territorio peruano. Es más, han bautizado a esa zona como Paquilla. Justamente por eso, Ecuador nos acusó. ¿De qué? De que nosotros hemos ocupado territorio ecuatoriano. Es decir, hicieron pasar ese pueblo ecuatoriano llamado Paquilla, como si fuera el Paquilla, el pueblo ecuatoriano, a este Paquilla falso, ¿no? Este falso Paquilla quiso hacerse pasar como el pueblo ecuatoriano que sí es de Ecuador, ¿no? Había otro Paquilla que sí era de Ecuador, ¿no? Y a esta zona al cual el ejército ecuatoriano había llegado, lo hicieron pasar como un Paquilla falso, ¿no? Por eso a este conflicto entre Perú y Ecuador lo conocen como el conflicto del falso Paquilla. Y Ecuador nos acusó, ese es mi territorio, que me han expulsado de Paquilla, y Paquilla, según lo demuestra las leyes, la jurisdicción, le pertenece a Ecuador. Y claro está que después hicieron investigaciones, ¿no? Ante cortes internacionales, y se demostró que eso era un falso Paquilla. Por eso llamamos el conflicto de falso Paquilla. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, y para este entonces también había, bueno, no el Perú no tiene mucho que ver, pero había una guerra entre Argentina e Inglaterra por unas islas que se llaman las Islas Malvinas, que si bien es cierto se encuentra dentro del territorio argentino, pero Inglaterra pasó a controlar y administrar esa guerra. Una guerra, un conflicto entre Inglaterra y Argentina. Eh, bueno, Inglaterra ganó, claro está, y hasta el día de hoy se encuentra bajo la administración de las Islas Malvinas, ¿no? Pero en aquel entonces el Perú fue parte de este conflicto. El Perú apoyó a Argentina, ¿no? El Perú apoyó a Argentina y Argentina hasta el día de hoy nos agradece ese gesto, el apoyo que el Perú le dio a Argentina en el conflicto de las Malvinas. En cambio, otros países apoyaron a Inglaterra, como Chile, como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Muy bien, eso es entonces el tema del día de hoy, ¿no? Ahora ahí tenemos algunos hechos, como se construyó la carretera marginal de la selva, el día de hoy se le conoce como carretera Fernando Belaúnde Terry. Belaúnde es arquitecto, ¿no? Por lo que construyó complejos habitacionales a través del FONAVI. Se construyeron los penales, el penal de Canto Grande, el penal de San Jorge. Se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONCITEG. Y para este entonces llegaría pues su santidad, el Papa Juan Pablo II llegaría a territorio peruano. 1985, como ves, se convocó a elecciones, saliendo vencedor un joven de 35 años, Alan García, representando al APRA. Y eso será la próxima clase, muchachos. No sé si hubiera alguna consulta, alguna duda mientras tú vas prendiendo tu cámara, por favor. Cámaras encendidas. Cámaras encendidas, muchachos, por favor. Somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conmigo 10. Solo 3 con cámara encendida, incluyendo. Aparte de mí. Ok, aprendan, por favor, prendan. Antes de que empiece a sacar gente. A ver, entonces un ratito, por favor. Ahí está. Claro, para que salgamos en la lista de espera los que tenemos cámara encendida. Ya está. Ok, a los que dejé, ahora sí regresen todos.
Muy bien, ahora sí la ficha, sí, se me pasa la hora. 17, ya ni cuenta me di. Ahí está, a ver, ya. Ahora sí, muchachos, segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Debe estar apareciéndote la ficha o por aparecer. Ahora sí, dice, pregunta número 1. Indique lo verdadero respecto a Fernando Belaúnde Terry, es decir, algún hecho o algo que corresponda al gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el tema que hemos visto. En el número 1. En la número 1 hemos visto hace poquito nada más, ¿no? Se produjo el conflicto del falso Paquilla con Ecuador. Por lo que la número 1 es la E. 2. El 17 de mayo de 1980 empezó la subversión. Subversión es el terrorismo. Terrorismo en el Perú, liderado por Abimael Guzmán, en el pueblo ayacuchano de... La Mar. La Mar, era el pueblo ayacuchano de Chuschi. Chuschi. Pequeño pueblito allá en Ayacucho. 3. Alianza de partidos de izquierda, que era liderada por Barrantes Lingán. Acción Popular. Acción Popular de Fernando Belaúnde Terry. Ella es la izquierda, Izquierda Unida. PAP es Partido Aprista Peruano. DC es Democracia Cristiana. PPC, Partido Popular Cristiano. Nuestra opción es Izquierda Unida. Izquierda Unida. IU, simplemente. 4. Sendero Luminoso inició su accionar terrorista durante el gobierno de... Juan Velasco. Velasco. Espera, estamos hablando de Francisco Belaúnde, ¿verdad? Claro, pues no, durante el Francisco gobierno de Belaúnde. Fernando No, Belaúnde. no es Francisco, es Fernando. Fernando, claro. En 1980 ya gobernaba Belaúnde. 5. Durante el segundo gobierno de Belaúnde se desató un conflicto bélico con el vecino país de... ¿Con qué país nos fuimos a guerra? Brasil. No. Ecuador. Ecuador, claro. Ecuador. ¿Quiénes son los que me están ayudando, apoyando? Piero, y la otra vocecita es de... Rubí, profesor. Es que ya no puedo prender mi cámara, profesor, porque tocó. Okay. No se preocupe, Rubí Guarani. Ok. Sí. 6. El partido de gobierno no contó con la mayoría en el Congreso, debido al cual se unió con... ¿Con qué partido buscó alianza? ¿Y la APRA? ¿Con el APRA? No, se alió con el PPC. Con el Partido Popular. PPC. Sí. 7. En la guerra de las Malvinas, nuestro país apoyó a... ¿Qué país? Sí. La guerra de las Malvinas fue entre Inglaterra y Argentina. ¿A quién apoyamos nosotros? Ah, vale, Inglaterra. Nosotros apoyamos a la Argentina, ¿no? Razón por la cual Argentina hasta el día de hoy todavía nos tiene cierta consideración. 8. Sobre el gobierno de Belaúnde señala lo verdadero y lo falso. Lo primero es verdadero. No, lo primero es falso, eso pasó en el anterior gobierno. Falso. 2. Lo Creó el CONCITEG, eso sí es verdadero. No, la 3, visita del Papa Benedicto XVI, no, fue el Papa Juan Pablo II, falso, y creó complejos habitacionales Fonavis. Eso sí, es falso, verdadero, falso, verdadero. Opción 9, Manuel Ulloa, fue ministro de, en este caso, Economía. Economía, una de las carteras más difíciles de ese entonces. 10. Primera acción realizada por Belaúnde al asumir la presidencia. También fácil. Pagar la ¿La B? implantar el pase de leche.
Ah, La C. Devolver los medios de comunicación a sus legítimos dueños. Muy bien, muchachos. Entonces tenemos ahí ya la resolución de la actividad de aplicación. La evaluación queda para ustedes, ¿no? Y la tarea, ¿no? Describir el conflicto del falso Paquisha, definir vaso de leche, guerra de las Malvinas, ¿no? Dar un concepto de ello y la lectura, nada más que. Sí, sencillo. Si hubiera alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, tal vez que no entienda cómo hacer, escríbame por favor con libertad, yo le ayudo. Bien, muchachos, nos vamos a quedar hasta ahí entonces. Nos vamos a quedar así. Bien. Nos reencontramos el día de mañana. Cuídense, por favor, que tengan buen día. No olviden enviar sus actividades temprano. Hasta luego. ok.